de la India, de los Vedas, pero de una manera un poco más accesible para todo el público, no sectaria, no necesariamente una cuestión religiosa, sino más como un experimento filosófico. Aquí Maharaj nos puede echar un poquito mejor el cuento porque empezó este movimiento, pero la idea es eso. Nosotros a lo mejor no tenemos una gran suerte o la oportunidad de ir a un templo católico y escuchar las charlas que dan allá, pero podemos reunirnos acá un ratico el jueves, compartir en amistad, relajados, compartir una cenita, un poquito de música y conversar de temas trascendentales. Entonces, bueno, ese es el propósito de estar aquí reunidos y sin mayor... es que ¿cómo le introduzco a usted, Maharaj? Imagínense. Buena gente. Más de 50 años trabajando en el yoga, predicando, viajando por todo el mundo. Ha escrito libros y ha traducido libros en sánscrito como el Bhagavatam. Ahorita está trabajando en una historia épica que se llama el Ramayana, el Mahabharata, perdón. Y bueno, cualquier duda filosófica que ustedes, no solamente de la filosofía de la India, sino de muchas otras culturas, él se las puede responder. Así que, sin más que decir, aquí le dejo el micrófono, Maharaj. Son todos suyos. Gracias. Gracias a todos ustedes. Para mí realmente es un placer muy especial hablar con ustedes de Caracas, porque en el año 74 nuestro gurú Prabhupada me llamó en la India y me pidió que me encargara de desarrollar este movimiento de Bhakti Yoga en América Latina. Y en un sentido, en los primeros años, mi base principal tal vez fue Caracas. Y teníamos, a partir de 74, que claro que parece mentira que soy tan joven, pero sí, en 74 y en los Chaguaramos. Un chiste, hago muchos chistes. Entonces, estábamos en los Chaguaramos y Prabhupada vino a Caracas y sí, yo daba conferencias en Caracas, en Cumaná, en Valencia, en Maracaibo, en muchas ciudades. Y sí, son memorias importantes para mí y ahora que tengo la oportunidad de otra vez relacionarme con ustedes, para mí es un placer especial después de tantos años. Y yo creo que el tema de hoy es de quién es Dios, ¿eso es cierto? Sí. Entonces, Correcto. sí, correcto. Entonces, si me puede... ¿Mm? No, adelante, continúe, adelante. Que creo que hay un pequeño delay cuando hacemos el diálogo. Sí. Entonces, pa'lante. Y, ¿cómo se dice? Con su permiso, con su permiso, me gustaría abordar el tema de un punto de vista, digamos, filosófico y filosofía no solamente oriental, pero también tratando de respetar las normas, por lo menos aquellas que son razonables, hasta de la tradición occidental filosófica, porque ni todo es malo en la Academia Occidental. Y entonces, cuando se pregunta quién es Dios, claro que mismo la pregunta supone ciertas cosas, porque en un sentido técnicamente de la gramática se puede decir que la pregunta ¿quién es Dios? Supone que hay un Dios. Y además de eso, usando la palabra quién, ya eso es, digamos,
que el tema se inclina hacia una definición personal, un Dios personal. Porque cuando algo es impersonal, se dice ¿qué? ¿Qué es eso? Y si se dice quién es eso, es más personal. Entonces, obviamente la existencia de un Dios personal no es algo que todo el mundo acepta, pero entonces tal vez yo voy a empezar justificando el lenguaje de la pregunta. O sea, ¿en qué sentido podemos en forma razonable justificar, colocar la pregunta de esa manera? ¿Quién es Dios? Como si fuera un Dios y como si Dios fuera personal, cuando también hay otras opiniones. Yo creo que es la propia naturaleza del ser humano racional, o es la propia naturaleza del raciocinio de por sí, de tratar de simplificar expresiones, no simplificar en el sentido de reducir o ¿cómo decir? O disminuir. Pero, por ejemplo, se puede decir que hay 100 pedazos de pastel y yo tengo 50. Es más fácil decir que tengo la mitad del pastel. O sea que, porque es en la matemática, decir que no sé el lenguaje matemático en español también, pero si hay 100 partes y uno toma 50, tiene la mitad, o sea, es 1 sobre 2. Que 1 sobre 2, ¿se dice así en español? La mitad. Sí. Sí. Nunca hice matemática en español, pero entonces 1 sobre 2 o 50 sobre 100 es el mismo valor, es el mismo porcentaje del pastel. Pero 1 sobre 2 es más fácil, es más sencillo y por eso en lenguaje académico es más elegante, es una expresión más sencillo, más directo, que muestra más comprensión. Que si es 50 sobre 100 o 100 sobre 200, todo eso es la mitad, es 1 sobre 2. Entonces, asimismo, cuando buscamos la verdad, cuando tratamos de entender por qué estamos aquí en la tierra, por qué estamos vivos, qué significa ser vivo, y cómo es que somos conscientes, porque las piedras y hierro y madera no son conscientes. ¿Cómo es posible que seamos conscientes? ¿Cómo es posible que seamos personas? Que seamos personas. ¿Y de dónde viene todo? En última instancia, y si ustedes no aguantan más esa filosofía, gritan pero creo que es importante ser razonable porque exactamente por esa idea falsa de que, digamos, los pensamientos, el materialismo es objetivo o el empiricismo, mientras que cuando se habla de Dios o cuando se habla del alma, uno sale del dominio de objetividad y entra en una otra región que es subjetiva. Y lo que quiero decir que eso es falso. No tengo tiempo hoy de entrar en toda la filosofía técnica, pero es falso. Entonces, es un principio tanto en la ciencia empírica como en la teología seria, cuando se trata de entender a Dios, de entender que en un sentido, y los budistas también hablaban mucho de eso hace muchos años, muchos siglos atrás, cuando la filosofía budista, de que en un sentido importante una causa está presente en su efecto. Por ejemplo, si hay un, ¿cómo se dice en español? Accidente en la estrada, 2 carros se chocan.
Entonces, las personas que representan a las compañías de seguros investigan quién tiene la culpa, por qué sucedió ese problema. Y ellos suponen que estudiando el efecto, porque los carros están en cierta posición, que un carro está lastimado de cierta manera, o sea, todo, que hay marcas en la pista. Entonces, se estudia el efecto y se trata de entender la causa. Es lo mismo, por ejemplo, vamos a decir que alguien está escribiendo un libro sobre Simón Bolívar y uno sabe el hecho de que en cierto momento histórico el pueblo que vivía en esa región, que ahora se llama Venezuela, se revoltó contra España. Se rebelaron. Entonces, del punto de vista de la historiografía, empecemos la historia en un sentido con el efecto, que un evento importante, que un pueblo se rebeló contra sus, digamos, sus maestros coloniales. Y si uno se pone como investigador, uno se pone la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hicieron eso? Arriesgando sus vidas y muchos perdiendo sus vidas. ¿Pero por qué? Entonces empieza con el efecto y se busca la causa. ¿Por qué hubo esa revolución? ¿Por qué? Entonces, en medicina, por ejemplo, se empieza con una enfermedad que uno quiere curar. Entonces, uno empieza con el efecto y a través de estudios, digamos, de microbiología y todo eso, uno trata de entender la causa precisa de la enfermedad con la esperanza que identificando precisamente la causa de la enfermedad, si eliminamos la causa, eliminamos el efecto y podemos salvar a muchas vidas o eliminar mucho sufrimiento humano. Entonces, sin hablar demasiado, el punto es muy sencillo, que el análisis lógico normalmente, ¿cómo se dice en español? Invierte lo que se llama la flecha del tiempo. O sea, dentro del tiempo, los eventos suceden en cierta secuencia, que esto aconteció, después sucedió aquel otro, después otra cosa y finalmente, boom, una revolución o una enfermedad o un problema en la carretera. Entonces, las cosas suceden en cierta dirección de tiempo, pero el análisis invierte esa dirección, empieza con el efecto y trata de averiguar el camino a la causa. Entonces, por eso, cuando se habla de Dios, a pesar de mi edad, todavía recuerdo el tema de hoy. Entonces, cuando tratamos de entender quién es Dios, ¿qué es lo que tenemos, digamos, que no se puede dudar? Una cosa que tenemos, el filósofo Descartes dijo que no puedo dudar que existo, pero eso era más filosofía, digamos, deductiva. Ups, voy a tener que eliminar esa llamada. Can I call you back in a minute? I'm giving a class to Venezuela. In about, yeah, maybe a little more than a minute. I'll call you back. Oh, Hare Krishna. Entonces, hay un dicho en inglés muy común que no hay descanso para los malvados. Entonces, en este caso, el filósofo francés Descartes, o tal vez español Descartes, él declaró que cogito ergo sum, que pienso, por eso existo, pero vamos a proceder más en un sentido viendo el mundo material
y no solamente estados internos de un ser humano. Entonces, en el Renacimiento, que fue una cosa buena, en mi opinión, en el Renacimiento, hace muchos siglos, se empezó a decir que de hecho Dios nos dio 2 libros, no solo uno, porque la Biblia era visto como un libro dado por Dios. Pero con el Renacimiento de tradiciones racionales, filosóficas, o sea, en pocas palabras, la tradición pagana, dijeron que Dios nos dio 2 libros, la Biblia, pero también el libro de la naturaleza. Y la base de eso fue el revivir un concepto fascinante del mundo clásico greco-romano. Una filosofía que creo que es válida y que ilumina mucho si queremos entender a Dios. Había un grupo en el mundo antiguo, el mundo clásico, llamado los estoicos, pero también mucha otra gente intelectual, que concebían a Dios como un ser suprema e infinitamente racional. No solamente celoso, rabioso y esas cosas, digamos, menos fascinantes, pero que Dios era un ser suprema e infinitamente racional, que dentro de la mente de Dios existía raciocinio perfecto. Y ese poder divino ellos llamaban el logos. De esa palabra griega logos tenemos palabras como lógica y casi todos los departamentos académicos de hoy, biología. Bios en griego es vida y logía es logos. El logos de las cosas vivas se llama biología. O, por ejemplo, geo, la tierra, el logos, el estudio lógico de la tierra se llama geología. Y así, por el estilo. Entonces, la idea era que Dios tiene una mente infinitamente racional y porque él posee ese logos perfecto y por lo tanto el creador invierte en su creación o pone en su creación sus cualidades, así que la creación refleja al creador y por lo tanto nosotros, seres humanos, por mientras, nosotros siendo creaciones, tenemos dentro de nosotros el mismo logos, ese mismo poder racional que se encuentra en nuestro creador. Además, el mundo natural, como se dice, las flores y abejas y montañas y ríos y el mundo natural, las estrellas, también todo ese mundo natural está, digamos, estructurado, creado con la misma lógica. Y por eso el logos dentro de nuestra mente se conecta con el logos de la creación, de la naturaleza, y así descubrimos leyes naturales, y así en última instancia podemos conectar con el Logos Supremo, la mente de Dios. Es interesante porque la ciencia material se puso, digamos, ateísta, pero es el creer en ese Logos que lanzó a la ciencia, porque es posible pensar que el mundo es, en su esencia, caótico, que es un mundo a nivel de naturaleza anárquica, que no hay leyes regulares en el universo, es un universo caótico. La idea de que en última instancia es un universo bajo leyes, que se puede, y por eso se puede imaginar un campo de estudio que se llama biología o geología,
etcétera, justamente porque es un universo racional gobernado por leyes. Así que ese concepto, filosofía espiritual, lanzó la ciencia. Y por eso, y volviendo al tema anterior de que el efecto refleja la causa, en ese espíritu, se puede decir, en ese espíritu un poco pagano, pero interesante, podemos estudiar, y también espíritu cristiano, digamos, del Renacimiento. Podemos estudiar el mundo tal como hasta el punto que lo conozcamos, y tentar de deducir o averiguar la naturaleza de su fuente, ¿verdad? Del efecto, el raciocinio procede invirtiendo la dirección del tiempo, buscando la causa, la fuente. Entonces, algunas observaciones sobre quién es Dios. Si aplicamos ese proceso, tratando de entender lógicamente qué sería la naturaleza de un Dios que crea tal mundo como el en que vivimos. Una cosa es que es un universo artístico. Si, por ejemplo, estudiamos en español copos de nieve, son fantásticos, el arte es fantástico. Si estudiamos, por ejemplo, una cosa que es asombroso, que es granos de arena. Si tú miras, si puede, eso se puede, no sé, googlar, no sé cómo se dice, granos de arena, y cada grano de los trillones y cuadrillones que existan es una obra de arte, son como piedras preciosas, diferentes colores, diferentes formas, es una cosa fantástica. Las estrellas, las galaxias, el cuerpo humano, la belleza natural de un lago, de una sierra, o sea, estamos rodeados por belleza. Entonces, si el efecto es asombrosamente artístico, la fuente también debe serlo. Otra cosa que sabemos es que en la medida en que un ser viviente, digamos, crece en su conciencia, se pone más personal. Por ejemplo, es difícil encontrar una, digamos, bacteria con una personalidad carismática. ¿Verdad? No se ve a menudo. O tal vez un gusano, digamos, simpático. Sí, ese gusano es simpaticísimo. Ahora, cuando subimos, digamos, al nivel de los mamíferos, ya hay más personalidad. Los perros sí tienen personalidad. Las cabras, las vacas, los puercos tienen personalidad. Son tratados de una forma diabólica y masacrados, pero a pesar de que el puerco es un símbolo de ciertas características no tan atractivas, pero sin embargo, los puercos son muy inteligentes. Los caballos, los que trabajan con caballos o vacas o perros saben que cada uno tiene una personalidad completamente única, tienen sentimientos. Y cuando se llega a los seres humanos, por lo menos los buenos, porque es un, ¿cómo se llama? Cliché, es un cliché decir que hay animales que son mejores que ciertos seres humanos, eso todo el mundo sabe, pero digamos entre seres humanos buenitos, se ve un desarrollo mucho más completo de personalidad. Entonces, si vemos esa dirección, si vemos que mientras los seres vivientes avanzan a niveles más
altos de conciencia, de inteligencia, se ponen más personales. Es completamente lógico decir que el ser supremo sería el ser infinitamente personal. Y si uno dice que hay un Dios impersonal, uno tendría que explicar, y no podrá explicar, cómo es posible que un ser impersonal crea un mundo personal. Por ejemplo, a veces se habla que no me voy a volver a través de la meditación, energía divina. Si alguien te trata realmente como energía, te sientes insultado. O sea, ¿quién no quiere ser tratado personalmente? Si alguien te trata como un objeto impersonal, es ofensivo. Mientras que si alguien te trata con empatía, en una forma muy personal, sensible, te sientes respetado y honrado y tratado bien. Así que, como se dice, que al fondo en español, fondo en portugués, estoy lleno de portugués, perdón. Entonces, al fondo, somos personas. Y mientras, en cuanto más, digamos, espirituales que seamos, más personales, más empatía, más simpatía, más sensibilidad. Entonces, no voy a, en español, en inglés hay una palabra, no quiero pelear, sí, hablar demasiado de ese punto, pero si tú estudias a ti mismo, a ti misma, si te estudias, te das cuenta que eres una persona. Que eres una persona y esa persona no puede ser reducida al cuerpo. Por ejemplo, si por algo trágico, vamos a decir, una persona pierde un miembro del cuerpo, entre personas cultas, se acepta que no, esa persona todavía es completa a pesar de un problema que perdió un miembro o dos miembros, pero todavía es una persona completa en el sentido más profundo. Y otro ejemplo que Krishna da una prueba que muestra que es imposible que nosotros seamos idénticos a nuestros cuerpos, que es lógicamente imposible. Que no seamos almas. Porque todos tenemos experiencia de ser bebés y niños y adolescentes y después adultos. Técnicamente, científicamente hablando, el cuerpo es diferente. No es el caso que tu cuerpo simplemente se estiró, que es el mismo cuerpo que tenías como bebé, pero se estiró. No, estamos constantemente reemplazando los alimentos del cuerpo. La piel en 2 semanas. Si uno románticamente toca la piel de otra persona, la piel de otra persona, y en 2 semanas toca la misma piel, es otra piel. O sea, cada 2 semanas quedas más o menos reempelado. O no sé cómo decir en español, pero y la carne también, los cabellos. O sea, estás reencarnándote cada 7 años completamente. Entonces tú divides tu edad por 7. Y eso es el número de reencarnaciones, literalmente, reencarnaciones que ya has experimentado. Y al mismo tiempo eres la misma persona. Por eso todo el mundo dice, es lenguaje universal, decir que, cuando yo fui un bebé, cuando era un niño, cuando yo tenía 13 años,
Porque es la misma persona, pero no el mismo cuerpo. Por eso es simplemente imposible que uno sea el cuerpo material. Simplemente no es una opción lógica. Y por eso tenemos un alma que no es el cuerpo. Tenemos una fuente de todo, porque más un último punto, quiero dejar tiempo para sus preguntas. Pero hoy en día algo está aconteciendo, un tipo de revolución intelectual en áreas como, por ejemplo, microbiología avanzada, porque se está descubriendo que el mecanismo del cuerpo al nivel microbiológico, al nivel neurológico, es mucho, mucho más sofisticado, complicado, es absurdamente sofisticado, mucho más de que se imaginaba en el tiempo de Darwin o sus seguidores. Entonces, por ejemplo, cada célula tiene un motor. Cada célula, y entre las células hay sistemas de transferencia digital de información. O sea que es absurdamente sofisticada la ingeniería de tu cuerpo. Entonces se vuelve cada vez más absurdo pensar que sopló el viento, hubo un terremotito, se cayó la lluvia y ipso facto se crearon los computadores más sofisticados en la historia del planeta. Es absurdo. Y por eso vivimos en un universo de arte, un universo de ingeniería tan ridículo. Es ridículo cuán sofisticado, cuán avanzado es la ingeniería de tu cuerpo. Y tú eres una persona. Y tú no eres el cuerpo, porque eso simplemente no es una opción racional. Entonces, juntando todos los hechos que podemos fácilmente descubrir y saltando ciertos pasos, nosotros llegamos a Krishna. Un ser infinitamente bello, bastante simpático, y un ser que explica la realidad del mundo tal como la conocemos. Hay otros argumentos, estoy lleno de argumentos. Mi mamá cuando era niño siempre me decía que tú eres un buen abogado. Entonces, pero ella quedó un poco decepcionada que me volví a otro tipo de abogado. Pero entonces ahora quiero dejar tiempo si ustedes tienen preguntas hasta ese punto, por favor. También estamos en Facebook con otros países y voy a ver si ellos tienen preguntas o donaciones o lo que sea. Chiste, otro chiste. ¿Cualquier pregunta de ustedes? Hay una pregunta aquí de... Hay una pregunta de Argentina que puedo leer. Que es, quisiera saber si el avance espiritual... Adelante. ¿Me oyen? Marumati? Sí, go ahead. Sí, está bien. Por favor, quisiera saber si el avance espiritual, o si tal vez con el avance, o si aumentar el sentido de persona es directamente proporcional al desapego. Muchas gracias. De nada. Aquí estamos cerca de México. Entonces, el apego, cuando usamos la palabra apego, esa palabra la usamos en un sentido, digamos, de jerga.
porque la palabra apego tiene varios sentidos y muchos positivos. Entonces, un tipo de jerga o una, ¿cómo decir? Sí, un lenguaje, un metalenguaje usado en ciertas filosofías espirituales que si tú te apegas, por ejemplo, si uno se apega a un trabajo en que gana muy, muy poco y hay oportunidad de ganar mucho más, y mismo bajo condiciones superiores de labor, pero uno está tan apegado a la otra cosa que no puede subir, no puede avanzar. O todos hemos visto tantos casos que, por ejemplo, una persona está en una relacionamiento, en que la persona no está siendo bien tratada y la otra persona es un desastre, porque la otra persona no reciproca el amor y no trata bien y es un problema. Pero una persona, a pesar de ser maltratada o hasta abusada, no puede salir del relacionamiento. ¿Por qué? Porque está muy apegado. Entonces estamos hablando del apego en ese sentido que hay algo mejor, pero uno está apegado irracionalmente. No estamos hablando de un apego razonable, que tengo buenos motivos por apegarme aquí. Tengo buenos motivos por estar con esa persona. O tengo buenos motivos por quedar en este lugar. Sino uno, más o menos conscientemente, actúa contra su propio autointerés racional. Uno conscientemente hace cosas que no le son saludables por apego. Entonces estamos hablando de apego irracional. Y si uno está apegado a un ego falso, porque ego en griego simplemente significa yo, es el yo, el ego. Entonces, si uno está apegado a un autoconcepto, un ego falso, uno no puede abrazar a una autocomprensión superior, más verdadera, más elegante, más alegre, más sabia, en todo sentido más benéfica, pero uno no puede abrazarla porque está, ¿cómo se dice?, preso en un tipo de ciclo de autodestrucción o autodenigración, porque por apegos irracionales. Y en ese sentido, para avanzar espiritualmente, uno tiene que tener el coraje de votar por la verdad, el coraje de dedicarse a la verdad, a pesar de los apegos que tenemos. Entonces se toma un poco de una dedicación a la verdad. Uno tiene que valorar la verdad. Se trata de una integridad intelectual, que una dedicación y también de creer que la verdad, en última instancia, la verdad me va a liberar y la verdad no me va a echar en una condición terrible. Entonces, sí. Entonces la respuesta sencilla es sí. Solo eso. Entonces, Marumati. ¿Está ahí? Creo que tal vez perdí. Sí. Marumati. Tenemos una aquí del compañero. Sí, sí. Yo soy un creyente en la reencarnación. ¿Lo puedes escuchar? No, la persona que hace la pregunta tiene que acercarse al micrófono, si no, no se oye. Ups.
Para ustedes que están en Facebook, parece que hubo un problema técnico con Venezuela y no sé cómo se va a resolver. ¿Volviste? Hola, hola. Sí, te oigo, Sí. pero no te veo. Ok. Ok, aquí estoy. Hola. Yo te oigo. Sí. Volvieron. We're going to ask the question. I'm going to repeat. Ok, perfecto. Yo no lo veo. Ahora ya lo veo. Para que se pueda escuchar. Pregunta. Le decía que yo tengo la reencarnación, soy un discípulo, de alguna manera, de Krishna. Él es creyente. Él es un creyente de reencarnación y un aprendiz de Cristo. Entiendo que él, como un superior, no reencarna sino por voluntad propia. Pero nosotros, que somos encarnos, realmente la esencia y las pruebas. Yo tengo pruebas tangibles de la reencarnación. ¿Usted puede explicarnos las pruebas tangibles de la reencarnación? Yo conocí la vida. Oops. We just lost them again. Los perdimos de nuevo. Entonces, mientras esperamos que vuelvan, no sé, tal vez voy a cantar o no voy a bailar pero tal vez cantar. Yo estaba preguntando sobre pruebas de la reencarnación. Perdón por el problema técnico, no sé qué decir. Nada más estoy arreglando algo. Entonces, sí, ¿volviste? Ya estamos. Sí. Ya estamos aquí. ¿Está bien? Entonces, la pregunta. ¿Me oyes? Sí, te escuchamos. Adelante. Sí. Ok. Sí, la pregunta del señor. Su pregunta es si nos puede hablar de pruebas tangibles acerca de la reencarnación. Sí. 2 puntos. Sí, un señor allá preguntó sobre pruebas prácticas, ¿o cuál fue la palabra? Tangibles. Pruebas tangibles de la reencarnación. La primera ya se la di, que la reencarnación es algo que sucede mismo en esta vida repetidamente, y creo que el Señor también se refiere a prueba de que cuando hay lo que se llama la muerte del cuerpo, que después habrá otra vida. Y por ejemplo, hay un campo de estudios ahora bastante desarrollado que se llama parapsicología, y parece que hay muchísimos casos de personas que recuerdan detalles de vidas pasadas, detalles que serían imposibles de saber, que ellos no podrían entender, porque, por ejemplo, a veces la información viene de niños
o la información viene de personas sobre un otro lugar, un otro país, otro continente donde nunca fueron y no conocen a nadie allá. Y cosas, o simplemente detalles de la vida de otra persona, detalles que esa otra persona nunca reveló a nadie. Entonces, justo porque los así llamados científicos han sido bastante hostiles a cosas del alma, de reencarnación, es por eso que los científicos, y son científicos, que estudian esos casos, han sido extremadamente, ¿cómo se dice?, rigurosos en su metodología, han sido extremadamente estrictos en su proceso científico. Y también me gustaría decir que esos casos no son nuevos, o sea, surgieron de nuevo en los últimos tal vez 40, 50 años, pero en el siglo XVIII, en Europa, hubo mucho de eso. Había sociedades de los científicos más famosos, científicos que descubrieron cosas importantísimas en la historia occidental, que también eran miembros de sociedades que estudiaban esas cosas. Entonces, hay una, se puede decir, montaña de evidencia ya por casi 200 años o más. Más de 200 años, evidencia acumulada por grandes científicos, por metodologías muy estrictas, mostrando que personas tenían experiencias que recuerdan, que obviamente experiencias de otras vidas. Entonces, juntando toda la evidencia y las experiencias personales, por ejemplo, de yogis o de el equivalente, porque en toda tradición mística, religiosa, no importa que sea cristiana, católica, judía, sufis, los sufis, musulmanas, tradiciones, en cada religión hay personas que solo ejecutan rituales sin pensar mucho, pero hay también tradiciones místicas. En toda religión del mundo budista hay personas que realmente se dedicaban muy seriamente, con disciplina, con devoción, a entender verdades superiores del alma de Dios. Y generalmente en esas tradiciones místicas se habla de otras vidas. Entonces las personas que más han penetrado en, digamos, las áreas más profundas de la existencia, en todas las tradiciones, tienen mucha tendencia a llegar a esa conclusión o a esa experiencia de la reencarnación. Y por eso, debido a experiencias personales, evidencia de parapsicología, la evidencia incontornable de que nosotros no somos el cuerpo, juntando todo eso, creo que sería, como decir, razonable alegar que la carga de la prueba, o sea, la responsabilidad resta más bien o queda más bien con los que lo niegan o la niegan a la reencarnación. Así, bueno, eso es lo que se me ocurre en el momento. Maru Mati, ¿otra pregunta? ¿Otra pregunta? Pero habla duro para que te escuche. Ok, saludos. La pregunta es la siguiente. Entendiendo y escuchando sus enseñanzas, veo que Occidente siempre está preocupada por el racionalismo intelectual, pero el racionalismo intelectual nunca nos
logra alcanzar nunca nos lleva a alcanzar el racionalismo intelectual, la realización, es decir, el racionalismo académico. Él ayuda a que el individuo se conozca a sí mismo y alcance o intelectual propiamente que deviene del corazón una autorrealización. En ese sentido, ¿cómo entendemos lo que usted nos está enseñando aplicado al Bhakti Yoga? Es decir, a la devoción. Es la primera pregunta. Y la segunda, un gato, por ejemplo, un gato no puede nadar, no puede lanzarse al mar. Y un pez no puede irse por la tierra y caminar, pues simplemente. Como un occidental puede, de acuerdo a su condición anímica, física, natural, psicológica, y podríamos quizás hasta pensar de alguna forma anatómica, incorporarse a la tradición hinduista, siendo que eso, al parecer, respondencia de una tradición de la cual, digamos, el concepto de nada, es la pregunta. Sí, un momentito, voy a cerrar una puerta aquí, está un poco fresco, porque no es tropical aquí. La primera pregunta, que es la primera pregunta fue sobre los límites del racionalismo. La posición de Prabhupada, nuestro maestro, y la mía también, sin duda, es que tenemos que mantener un equilibrio entre, digamos, la fe, la experiencia mística y el raciocinio. Por ejemplo, hay personas en este mundo que dicen que en nombre de Dios y por la voluntad de Dios están matando a personas inocentes. Niños, mujeres, hombres, o sea, eso de terrorismo, personas diciendo que en nombre de Dios, como servidores avanzados de Dios, tiran una bomba en una escuela. Ahora, si nosotros rechazamos el raciocinio, ¿qué podemos decir? La persona puede decir que sí, claro que tú no puedes entender porque Dios quiere que yo tire una bomba en esa escuela, pero que no se puede entender a Dios, es místico, que algún día cuando tal vez seas iluminado vas a entender. Entonces, yo creo que el raciocinio solo, obviamente, no nos puede llevar a la verdad más elevada. Eso requiere, digamos, devoción y entrega personal, pero el raciocinio puede servirnos bien, digamos, ¿cómo se dice? Alertándonos a peligros. Porque lo que yo digo es por el raciocinio por sí no puede alcanzar a Dios, vamos a decir. Que uno puede simplemente sentarse en su jardín y pensar mucho y descubrir todo lo que sea la verdad. Necesitamos ayuda, así como un niño no puede sentarse y así obtener todo lo que sea educación. El niño va a la escuela, hay maestros, maestras, y se estudia y se aprende a sí mismo. Obtenemos conocimiento estudiando con almas avanzadas, almas iluminadas. Al mismo tiempo, cuando me llega, vamos a decir, un candidato a la verdad, que un así llamado maestro me dice que yo soy un maestro, una maestra, y esto es la verdad. O Dios me dijo.
Entonces yo tengo derecho y hasta responsabilidad hacia mí mismo y responsabilidad hacia todas las personas que yo pueda llegar a influenciar a examinar esa afirmación para ver si es razonable. Por ejemplo, si alguien me dice que ayer Dios me habló personalmente y me dijo que tenemos que matar a esas personas inocentes. Mi raciocinio me dice que no, que eso es maldad, eso es absurdo. O por ejemplo, si alguien me dice que Dios, que es infinitamente misericordioso, tortura a sus propios hijos eternamente por, digamos, errores relativamente pequeños de teología. Yo rechazo eso por ser irracional. Y no importa que la persona que me diga que no, que Dios es así, no importa que dice que tuvo millones de experiencias místicas, es mi raciocinio que me dice que es incompatible, es imposible eso. Aparte, y otra cosa que debo mencionar, y dos puntos, y que yo digo que yo estoy de acuerdo contigo, tú que hiciste la pregunta de que el raciocinio solo no es suficiente. Pero, por ejemplo, cuando yo empecé a leer los libros de Prabhupada, y encontré cosas que me parecieron bastante razonables y hasta más razonables que las cosas que había escuchado antes. Pero eso solo no era suficiente. Eso solo no, porque, o sea, tratando de, por ejemplo, cantar el Mahamantra con devoción, tratando de practicar procesos devocionales y se puede decir místicos, yo tuve, digamos, iluminaciones o realizaciones que confirmaron que la filosofía que yo estudiaba realmente hablaba la verdad. Entonces, ¿sí? ¿Me oyen? Sí. Buenas noches, gente buena. Entonces, lo que yo decía, es que la filosofía, la lógica de la conciencia de Krishna solo no me llevaba a la decisión de dedicarme a eso. Fue la filosofía que me pareció razonable, hasta más que razonable. Y mis experiencias, se puede decir místicas, mis experiencias personales, experiencias de Dios, experiencias de Krishna, experiencias que yo no podía negar, porque experiencias tan reales, hasta más reales que lo que había sido mi experiencia más real, que es la experiencia del mundo externo, el mundo empírico. Eso era mi punto de referencia, que hay un mundo externo a mi mente, que un mundo físico. Y la realidad del mundo físico en que vivo siempre es el punto de referencia. Eso es realidad. Una persona que contradice completamente eso no es real. Pero he tenido experiencias hasta más reales. O por ejemplo, vamos a decir la democracia. No quiero entrar en temas políticos ahora, pero por motivos obvios, pero vamos a hablar de la filosofía que justifica la verdadera democracia. Un hecho empírico innegable es que no somos iguales. Empíricamente, por ejemplo, obviamente yo puedo correr mucho más rápido que ustedes. Eso es un chiste. O, por ejemplo, una persona tiene más talento artístico, o es más fuerte, o escribe mejor poesía, o es mejor músico, o simplemente es más empático con otras personas. Entonces es interesante que la filosofía política que justifica la democracia pone
encima de cualquier evidencia científica, empírica, un hecho metafísico que somos iguales. Entonces, eso es un ejemplo que hay hechos en el mundo que consideramos más verdad, más importantes que los hechos empíricos. Entonces, asimismo, el hecho de la existencia de Dios, de Krishna, se me impuso, se puede decir en forma tan dramática, tan fantástica, tan extática, que si yo hubiera negado a Krishna, necesariamente yo me habría vuelto un hombre irracional, un hombre sin integridad intelectual, un hombre que no sigue lo que sabe es verdad. Así que por seguir siendo una persona razonable, yo acepté el poder y la realidad de esas experiencias espirituales. Así que la persona que hizo la pregunta tiene razón. No es que el raciocinio seco por sí nos lleva a la verdad, pero sí es un componente importante. Y creo que otra vez hemos perdido a Venezuela. No sé si están ahí porque solo veo a mí mismo en el... Entonces, tal vez ustedes que están en Facebook, que todavía aguantan ahí en Facebook, y gracias por su paciencia. Tal vez vamos a encerrar aquí y cuando, si vuelvo con Venezuela, les voy a agradecer y vamos a encerrar. Están volviendo, entonces. Ok, continúen, por favor. Bueno, camaradas, ¿cuál es la última cosa que escucharon? Que está hablando de la democracia. La democracia. Democracia. Sí. No democracia. Democracia, sí. Y entonces, brevemente, ya dije una vez, pero estábamos... Que no somos iguales. Que no somos iguales. Pero sin embargo, digamos, decir, afirmar, suponer que somos iguales en dignidad ante el Estado o somos iguales en derechos, es una suposición metafísica. Porque no se puede empíricamente, no se puede demostrar que somos iguales. Por ejemplo, en el mundo hay universidades prestigiosas y algunos entran, otros no entran. Hay artistas que se vuelven famosos y otros que no. Hay personas que tocan muy bien un instrumento musical y otros que no. Hay personas que corren, que son mejores atletas. Por eso hay ¿cómo se dice en español? Sería Copa Mundial. Un Copa Mundial y ni todos los equipos ganan. Entonces, intelectualmente, en términos de ser atléticos, artísticos, empáticos, no somos iguales. Sin embargo, más allá del hecho empírico de la desigualdad, hay un hecho metafísico que es la igualdad. Eso de igualdad es metafísico y es un ejemplo que nuestro punto de referencia aquí no es el mundo físico, sino un principio metafísico, la igualdad. La justicia es un principio metafísico. Entonces, asimismo, en nuestra vida cotidiana, aceptamos principios metafísicos como siendo más importantes, más reales que hechos empíricos. Y es lo mismo con Krishna. Entonces, si ustedes tienen el coraje de tratar de practicar Bhakti Yoga, van a descubrir un mundo espiritual que es real, que es benéfico, que no es fanático,
que es muy divertido. Porque tú como alma, el alma que eres es la fuente del verdadero amor y placer. Es solo descubriendo esa alma que uno realmente puede conocer la felicidad perfecta. Bueno, Marumati, tal vez nos encerramos aquí. ¿Ustedes no tienen hambre? Si tenemos una pequeña, tenemos hambre. Y también es sorpresa para ustedes, en Venezuela celebramos los cumpleaños con una canción muy bonita que se llama Ay, qué noche tan preciosa. Y como su cumpleaños fue recientemente, aquí se la vamos a cantar. Ay, qué noche tan preciosa, esta noche de tu día, todos llenos de alegría, en esta fecha natal, tus más íntimos amigos, que esta noche te acompañan, un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz, todos de alegría, fecha natal. Vive esa luna plateada, vive su luz para ti, un cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños ahora hay que hacer la velita. No importa, de todas maneras ahí está. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y nada más quiero... Buenas noches. Sí, puedo decir más una cosita, que realmente para mí es una cosa muy emocionante poder otra vez tener esa conexión con Venezuela. Y quiero agradecer a Marumati y sus compañeros por su servicio tan noble. Y fue un placer conocer a todos ustedes y hasta luego. ¿Cuándo viene? Buena pregunta. We want you to come home. Sí. Que vengas. Sí. Que vengas. ¿Que cuándo vienes? Creo que tal vez el próximo año que ya viene voy a hacer un tour de Sudamérica y sin duda voy a pasar por Venezuela porque... Entonces, muchas gracias a ustedes. Bueno, aquí lo espero. Y adiós a todos en Facebook. Querido Goswami, un abrazo.